Muy buen día, profesora y compañeros. El día de hoy traigo la actividad número 1 sobre la investigación cuantitativa. Entonces vamos a iniciar con ¿qué es investigación cuantitativa? Es un enfoque de modo de investigación que establece inferencias y conclusiones sobre una población evaluada a través de la valoración de una muestra mediante análisis estadísticos que nos permite comprobar teorías o hipótesis sobre el tema evaluado. Las características, de acuerdo con Hernán Sampieri, él propone 10 características del enfoque cuantitativo. Entonces tenemos que el primero, que delimita y define el problema de investigación generado con las correspondientes preguntas de investigación. La revisión de la literatura debe generar un marco teórico que permita abordar los conceptos correspondientes a la temática, un estado del arte que permita evidenciar los resultados obtenidos por investigaciones previas concernientes al tema y un marco legal donde se informen las normas y parámetros para los cuales se rige la temática a evaluar. Nosotros tenemos en cuenta que las investigaciones, su objetivo general es crear conocimiento de algo ya hecho. En este caso, pues lo cuantitativo, se debe armar el marco teórico con investigaciones parecidas o muy similares que nos permiten a nosotros basarnos, y por eso se crea el problema de investigación y se crea una hipótesis de lo que podría ser el desarrollo de esa investigación, para poder nosotros decir cómo podría desarrollarse o cuál hipótesis puedo generar. Por eso debo hacer el marco teórico. Si no hay estas bases, porque hay investigaciones que de pronto no tienen mucho sustento, pero igual en todos los campos, digamos, de las carreras básicas, digamos, hay investigación. Entonces en este momento es muy poco, es más, sería como científico de pronto, pero digamos lo que tiene que ver con las ciencias sociales, las humanas, algunas ingenierías como tal, ya hay estudios que estamos desarrollando de manera tal que pues nos permite crear el marco teórico adecuado. Bueno, otra de las características es que a partir de la teoría consultada se debe proponer una o varias hipótesis, las cuales se van a probar durante el desarrollo de la investigación a través de un diseño metodológico apropiado. La cuarta, los diseños de investigación corresponden al enfoque cuantitativo, son experimentales y no experimentales. Se debe realizar la medición de datos correspondiente a las variables propuestas en la hipótesis de investigación. Aquí es muy importante cuando nosotros estemos desarrollando el trabajo de campo como tal, desde el momento en que nosotros estamos escogiendo la muestra, mirando el instrumento que va a medir o que va a ser aplicado a esa muestra, pues tener muy claro la hipótesis de la investigación para poder desarrollar y enfocar que tengamos un adecuado camino por donde desarrollar la investigación. Otra de las características es que la recolección de datos se debe realizar utilizando instrumentos estandarizados y comprobados para cada área de conocimiento, que permitan mantener la veracidad, validez y confiabilidad de los datos. Las variables propuestas en la investigación deben poderse medir. En este caso, las mediciones deben corresponder a valores numéricos. Los datos obtenidos dentro de un proceso de investigación cuantitativa deben ser analizados a través de pruebas estadísticas. Las investigaciones de enfoque cuantitativo deben ser objetivas, no se debe permitir la influencia subjetiva del investigador. Se delimita y se define una muestra por medio de la cual se van a realizar inferencias de la población. Otras, digamos, características que pueden estar aquí es que la investigación cuantitativa
debe ser explicativa y predictiva de la realidad. ¿Sí? Y también podemos hablar de un método hipotético deductivo y se parte de lo general para llegar a lo particular. Hay un cuestionamiento de cómo, cuánto, por qué. Pues esos son, digamos, como los cuestionamientos más utilizados en el desarrollo de las investigaciones. Aparte, pues que tiene que ser secuencial y probatorio, ¿no? Cada etapa procede a la siguiente. Yo no me puedo saltar ninguna de las etapas. Cuando hablamos de investigación cualitativa, no puedo, digamos, aplicar una encuesta sin antes haber definido la muestra. O sea, tengo que ser consecuente con lo que estoy haciendo. Entonces es importante, pues ya sabemos que aquí se examinan datos de manera numérica. Por eso estamos hablando cuantitativo, es cuánto puede arrojar. O sea, siempre vamos a utilizar medición para hacerlo. Por lo tanto, pues todos los fenómenos estudiados deben ser pues medibles y evitar de pronto que el investigador por sus involucre sus creencias, sus sugerencias, de pronto sus sentimientos. No, aquí hay que no utilizar nada de eso ni su intuición, sino ser muy apartarse de lo que tiene que estudiar directamente. Bueno, las tensiones que se han desarrollado para el proceso investigativo cambia radicalmente dependiendo del objetivo de estudio y del enfoque que se quiere seguir. Por lo tanto, se debe tener una claridad al momento de proponer una investigación. Durante varias décadas, los enfoques cualitativo y cuantitativo son perspectivas opuestas, irreconciliables y que no deben mezclarse. Eso, digamos, es como las conclusiones generales de los que se han inclinado por alguno de los dos enfoques. Pero según Sampieri, pues un enfoque puede neutralizar al otro y esto es como la tensión más grande reportada hasta el momento. Los críticos del enfoque cuantitativo lo acusan de ser impersonal, frío, limitado, cerrado, rígido, y por otro lado los detractores del enfoque cualitativo lo consideran vago, subjetivo, inválido, especulativo, sin posibilidad de réplica y sin datos sólidos que apoyen las conclusiones. Se debe hacer más énfasis en las bondades que en las limitaciones de cada enfoque. Bueno, aquí pues una de las tensiones que de pronto pues debe tenerse es que siempre el enfoque cualitativo pues se basa en las conversaciones, entrevistas, testimonios y en generar documentos que no son de pronto contables, sino más de vivencias. En lo cualitativo sí puede el investigador pues involucrarte y ser parte, digamos, de la misma investigación. Puede basar sus, digamos, su intuición, sus creencias, las puede incluir en el estudio, mientras que en la parte, en lo cuantitativo, pues no. Hay que definitivamente pues asignar números. Es como aterrizado más hacia la realidad de un orden. O sea, las reglas que en cierta manera significan que todo se puede medir de alguna u otra manera. Bueno, la complejidad, pues hablamos en la parte de que su modo más técnico, la cuestión de la investigación cuantitativa se remite a las condiciones en que su esquema de variables, valores, puede ser aplicado para producir la información en su sentido inmediato.
el dato, la producción del dato, entonces se remite a la calidad del instrumento en medida, entendido ahora como el conjunto de variables, valores o preguntas, respuestas o temas y alternativas en el que se deben realizar sus selecciones los individuos de la muestra. Clásicamente se refieren dos cuestiones básicas en respecto, la confiabilidad y la validez. La primera apunta a la eliminación de las distorsiones contingentes en la aplicación del instrumento, desde la presencia del encuestador hasta el contexto de la misma, pero sobre todo a la calidad muestral, y la validez como relación de correspondencia entre la medición y lo medido. Entonces, lo más complicado de la cuantificación lo que quiere medir es que excede la complejidad del lenguaje de lo que estamos hablando, es decir, que todo lo tenemos que aterrizar a cifras. Por lo menos aquí pues hay un ejemplo de medir la satisfacción. Para medir la satisfacción pues tengo que darle una escala de valoración para poderla medir, es decir, de pronto si alguien está satisfecho con alguna digamos con su trabajo, entonces le podemos dar una escala de valoración que 1 puede ser nada satisfecho hasta llegar al 5 que puede ser muy satisfecho por su trabajo. Entonces de esta manera pues ya tiene una escala de valoración y puedo decir si en determinada muestra existe la satisfacción por su trabajo o no. Hablamos de que las investigaciones cuantitativas tienen alcances explorativos, descriptivos, correlacionales y explicativos, que se desarrollan a través de diseños experimentales y no experimentales bajo las condiciones de control, validez y confiabilidad. Entonces, obviamente, pues el enfoque cuantitativo se centra en la comprobación de la hipótesis de trabajo que se está haciendo. A medida que pronto se desarrolla una explicación, si la hipótesis no es la adecuada o no corresponde o no es la definitivamente no corresponde al desarrollo de la investigación, se puede crear una nueva, o si ya definitivamente pues entonces se define como una hipótesis nula para el trabajo que se esté desarrollando. Y si mezclamos las dos, entonces aquí decimos que sí es posible mezclar pues los dos enfoques de las investigaciones. Ya los líderes en estos temas, los investigadores, pues han creado una tercera que se llama el enfoque mixto. Cada vez que constituye el primer acercamiento, entonces pues lo cuantitativo a la realidad objetiva y lo cualitativo a la realidad subjetiva, lo cual da como resultado, según Sampieri, una realidad intersubjetiva. Entonces, para hablar de la enfoque mixto, entonces podemos decir que es un proceso que recolecta y analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en el mismo estudio o una serie de investigaciones para responder un planteamiento. El método mixto combina al menos un componente cuantitativo y uno cualitativo en un mismo estudio o proyecto de investigación. En un sentido amplio visualizan a la investigación mixta como un continuo en donde se mezclan los enfoques cualitativos y cuantitativos, centrándonos más en uno de estos o dándoles igual importancia, permitiendo utilizar las fortalezas de ambos tipos y de indagación, combinándolas y tratando de minimizar las debilidades potenciales presentes. Bueno, ¿qué permite esto, no? Hablamos de que logra una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno, efectuar investigaciones más dinámicas, formular el planteamiento del problema con mayor claridad, así como las maneras más propias para estudiar y teorizar los problemas de investigación. Producir datos más ricos y variados mediante la multiplicidad de observaciones, ya que consideran diversas fuentes y tipos de datos, contextos o ambientes de análisis. Apoyar con mayor solidez las inferencias científicas que sí se proponen de manera aislada. Permitir una mejor exploración y explotación de los datos.
mayor posibilidad de tener éxito al presentar los resultados de una audiencia hostil.